Ella pensó que al casarse con un hombre rico, al fin podría respirar tranquila, que los insultos del pasado se quedarían allá, con el polvo de la infancia. Pero no, ese vestido blanco colgado en el armario de roble le hablaba cada noche como un fantasma sin paz, porque no era blanco por pureza, era blanco por hipocresía. Mi niña se llamaba Alma, negra, hermosa, con una piel de noche brillante. Creció en los callejones de Atlanta, entre el olor a aceite quemado y el canto de su madre al final del día. No había lujo, pero sí dignidad, y ella la llevó siempre como un escudo, incluso cuando nadie la veía. Lo conoció en la universidad. Él, Thomas Whitmore, tenía todo lo que ella no. Apellido largo, apellidos aún más largos detrás de ese, y una madre que caminaba como si el mundo le debiera algo. Al principio todo fue amor, flores caras, viajes a lugares que solo había visto en los catálogos. Él le decía que su piel era arte, que sus labios eran reyes, y ella, cansada de sobrevivir, quiso creerle. Cuando la propuso matrimonio, Alma pensó que los viejos dolores quedarían enterrados. Pero hay cosas que no se entierran, solo se maquillan. Tu madre está organizando todo con mucha emoción, dijo Thomas un día. Ella sonrió, nerviosa. No era emoción, era control. Cuando Alma fue a probarse su vestido de novia, su corazón latía con ilusión. Había soñado con ese momento desde niña, imaginándose en un traje que hablara de su historia, su cuerpo, su alma. Pero lo que encontró fue una caja fría, un vestido blanco como la cal, liso, rígido, sin alma, y al lado, la madre de Thomas, sonriendo con la boca y no con los ojos. Es un diseño europeo, dijo ella. Elegante, sobrio. No queremos exageraciones. Ya sabes cómo son estas cosas. Alma tragó en seco. ¿Y el que yo escogí? Era demasiado llamativo. Este es más apropiado. ¿Apropiado? Una palabra que duele más que 1000 gritos. Alma se lo probó. Frente al espejo no se vio. Era un fantasma con guantes, una silueta sin raíz. Y, sin embargo, sonrió. Porque las mujeres negras aprendemos a sonreír mientras sangramos por dentro. Pero esa noche, en su habitación de hotel, Alma abrió el cierre del vestido y lloró como una niña perdida en el bosque. Y en medio de esas lágrimas, lo supo. Ese vestido blanco no era para honrar su amor, era para ocultar su negritud. El día del ensayo de la boda, Alma entró al comedor de los Whitmore, como quien pisa un campo minado. La mesa era larga, los cubiertos pesaban más que palabras, y los ojos eran cuchillas envueltas en seda. Su suegra, Margaret Whitmore, estaba en la cabecera, con su peinado de salón, su collar de perlas y esa voz que parecía dulce, pero cortaba como hielo. «Querida Alma, qué radiante te ves», dijo estirando las palabras como si fueran una cuerda a punto de romperse. «Ese tono de piel tuyo hace que cualquier color resalte, incluso el blanco». Silencio. Thomas rió nervioso. Alma simplemente inclinó la cabeza, porque a veces el silencio es el único escudo que queda. Durante la cena le hicieron preguntas, pero no para conocerla, para medirla. «¿Y tu familia de dónde es exactamente? ¿Tus padres aún viven juntos? ¿Te criaste en una zona segura?» Ella respondía con voz firme, pero dentro, cada palabra era una aguja. No por lo que decían, sino por lo que realmente querían decir. Después del postre, Margaret la tomó del brazo, suavemente, como hacen las mujeres ricas cuando quieren parecer amables, mientras entierran el cuchillo. «Alma, cariño, sé que esto puede ser un poco abrumador. Nuestra familia tiene ciertas tradiciones. ¿Tradiciones como decidir por mí qué vestido usaré en mi boda?» La voz de Alma temblaba, pero no se rompía. Margaret sonrió. «Mi deber es proteger el legado de mi hijo. Tú eres distinta, pero estoy segura que con el tiempo sabrás adaptarte». Distinta. Otra palabra que arde como fuego. Esa noche, Alma caminó sola por el jardín de la mansión. Bajo la luna, su piel brillaba, y ahí, entre las sombras y las flores importadas, sintió algo crecer en su pecho. No era tristeza, era furia. Y detrás de esa furia, venía algo más peligroso. Una decisión. Porque Alma no iba a marchar hacia el altar como una sombra. Iba a marchar como lo que era, una mujer negra, fuerte y despierta. Pero justo cuando pensaba dar un paso atrás para salvarse, encontró una carta
Una carta oculta entre las flores secas del escritorio de Margaret. Una carta con su nombre escrito en la letra de su difunto suegro. La letra temblorosa en el sobre decía simplemente: para Alma, si alguna vez te hacen sentir que no perteneces. El corazón de Alma latía como tambor. Sus dedos temblaban mientras rompía el sello con cuidado, como si la carta pudiera deshacerse en polvo. Dentro, unas pocas líneas, pero bastaron para hacerla temblar. Querida Alma, si estás leyendo esto, es porque Margaret sigue siendo Margaret, pero no te dejes engañar por la plata ni por las sonrisas de salón. Tú perteneces. Y si estás por casarte con mi hijo, entonces eres parte de esta familia, te guste a ella o no. No te olvides, la raíz más profunda no siempre es la más visible, pero es la que sostiene todo el árbol. Firmado, Richard Whitmore, el único de los Whitmore que alguna vez vio más allá del color. Alma se sentó, con lágrimas calientes cayéndole por el rostro. No por tristeza, por alivio, por rabia también, porque ese hombre, el que ya no estaba, la había visto más que todos los vivos juntos. Volvió a mirar el retrato familiar en el salón. Margaret, joven, elegante, con esa misma expresión de orgullo helado. Thomas de niño, en brazos de un padre que parecía tener fuego en la mirada. Y entonces, Alma entendió que Richard había amado distinto, y que su ausencia no era casual. Esa casa se había enfriado desde su muerte. El día siguiente, Alma entró a la tienda de novias. Con paso firme, pidió hablar con la costurera. Pidió su vestido original. Lo sentimos, fue devuelto por la señora Whitmore. Dijo que no era aprobado. Alma respiró hondo. Sus palabras salieron como una espada envainada. Voy a necesitarlo de vuelta, o mandaré a hacer uno nuevo. Pero esta vez lo escogeré yo, porque esa boda será la entrada a una nueva vida, no una jaula decorada. Y salió, con la cabeza en alto, mientras todas las miradas la seguían. Porque cuando una mujer negra camina con verdad, hasta las paredes la sienten. El apellido Whitmore tenía peso, no solo en las cuentas bancarias ni en los clubes exclusivos. Tenía peso en las miradas, en las expectativas y en las cadenas invisibles que Alma empezaba a reconocer una por una. Una tarde antes de la boda, fue invitada al brunch de las damas Whitmore, un ritual donde todas las mujeres del linaje se reunían a dar la bienvenida a la nueva esposa. Pero la bienvenida vino cargada de espinas. Vestidas en tonos pasteles, ellas parecían flores delicadas, pero sus palabras eran afiladas como cristales. ¿Y tú trabajas? ¡Qué admirable! Aunque Thomas puede mantenerte claro. ¿Tienes familia que pueda asistir? Lo digo por el espacio en las mesas. Tu tono de piel es tan exótico, Alma. Casi parece pintado. Y Margaret, en medio de todo, se limitaba a sonreír. No decía nada, porque su silencio era su espada. Pero Alma había dejado de sangrar en silencio. Se levantó, con la voz clara y la espalda recta. Mi familia no tiene apellidos con historia, ni fortuna heredada. Pero me enseñaron algo que aquí parece escasear. Respeto. El salón quedó en silencio. Solo se escuchaban las cucharas temblar contra el borde de las tazas. Y sobre mi piel no es exótica. Es mía. Es historia. Es resistencia. Margaret la miró con frialdad. Este tipo de actitud no es apropiada para una Whitmore. Tal vez no, pero soy Alma antes que esposa. Y si eso incomoda, pues vayan acostumbrándose. Y se marchó. Cruzó el jardín sin mirar atrás, pero al pasar por la galería, algo le llamó la atención. Un cuadro cubierto con una tela blanca. Al retirarla, encontró un retrato. Una mujer de piel oscura, vestida con perlas antiguas. ¿Quién es ella?, preguntó a la empleada más anciana. La mujer bajó la voz. Se llamaba Camille. Era bisabuela de Thomas, una esclava liberada, que el abuelo Whitmore amó en secreto. La escondieron por generaciones. Alma tembló. Una raíz oculta. Una mujer silenciada. Como ella. Ese día, Alma juró que no iba a repetir la historia. Iba a honrarla. Y por primera vez, sonrió de verdad, porque había encontrado lo que necesitaba. Una aliada en los silencios. Pero al regresar a su habitación, encontró la caja del vestido blanco rota. Y sobre su cama, un mensaje escrito con lápiz labial rojo. Este no es tu lugar.
Vete antes de arrastrarlo todo contigo. La tinta roja aún brillaba en la tela blanca como una herida abierta. Alma se quedó ahí, de pie, viendo las letras arder sobre el satén. Este no es tu lugar. Y por primera vez lo sintió. No solo en la piel. Lo sintió en los hombros, en la espalda, en cada mirada que la había atravesado sin verla, en cada frase dicha con falsa dulzura, en cada espacio donde entró y el aire se volvió más denso. Pero no lloró. No esta vez. Respiró hondo y se sentó frente al espejo. Tomó su lápiz de cejas y sobre el mismo vestido blanco escribió una respuesta. Este será mi lugar. Cuando lo reclamen mis pasos. Guardó el vestido con cuidado. No por respeto a lo que representaba, sino por lo que iba a transformar. Porque Alma había decidido que esa boda no sería un teatro para agradar. Sería un acto de rebelión silenciosa. Esa noche Thomas entró a la habitación. La vio sentada en la oscuridad. «Alma, ¿qué pasó?» Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. «¿Tú sabías?», preguntó con voz baja. «¿Saber qué?» «El mensaje. Las cosas que tu madre dice. Todo lo que me han hecho sentir desde que entré a esta casa». Thomas suspiró. Se acercó. Le tomó la mano. «Sé que a veces puede ser dura, pero es su forma de protegerme. De proteger nuestra reputación». Esa frase fue un cuchillo. «¿Reputación?», repitió Alma. «Amor, tú sabes que este mundo no siempre entiende. Una mujer como tú, con mi apellido... Hay gente que no lo ve con buenos ojos». Alma se soltó de su mano. «¿Una mujer como yo? ¿Oscura? ¿Negra? ¿Fuerte?». «Eso no fue lo que quise decir. Fue exactamente lo que quisiste decir». El silencio entre ellos se hizo denso, como tormenta a punto de estallar. Y ahí, Alma lo supo. El racismo no siempre grita. A veces se esconde en la voz que amas, en el hombre que dice adorarte, pero no te defiende. Esa noche, Alma durmió sola, y al amanecer ya no era la misma, porque las mujeres negras no solo sobreviven, también despiertan. 3 días antes de la boda, Alma fue llamada al despacho del abogado de la familia. «Un trámite», le dijeron. «Solo formalidades». Pero lo que descubrió cambiaría todo. El despacho olía a cuero viejo y secretos guardados. El abogado, un hombre canoso con voz tranquila, la miró con respeto, pero con una pizca de nervios. «Señora, perdón, señorita Alma, el difunto señor Richard dejó un testamento con modificaciones confidenciales que solo pueden revelarse si usted se casa con su hijo, Thomas». Ella frunció el ceño. «¿Modificaciones? Sí. Verá». Él era consciente de ciertas actitudes dentro de la familia y quiso asegurarse de que, si alguna vez su hijo se casaba con alguien que no encajara en los estándares de los Whitmore, esa persona fuera protegida. Alma se quedó sin palabras. El abogado sacó una carpeta de cuero y le mostró una cláusula subrayada. En caso de que Thomas Whitmore contraiga matrimonio con una mujer negra, de origen humilde, cuya dignidad sea puesta a prueba por prejuicios familiares, dicha mujer recibirá el 40% de mi legado personal, independiente del resto del testamento. 40%. Una cifra que podía cambiar vidas. Pero más allá del dinero, era una declaración, un escudo, un gesto de justicia desde el más allá. Alma respiró hondo. ¿Alguien más lo sabe? No, solo yo. Y ahora usted. Ella se levantó. Sintió en su piel una mezcla de poder y tristeza, porque la herencia no era solo fortuna, era heredar también las batallas. Salió del despacho con el corazón encendido, pero no dijo nada a Thomas, ni a nadie. Iba a usar ese secreto como una espada de luz cuando llegara el momento exacto. Esa noche Margaret entró a su habitación sin tocar. «Alma, necesitamos hablar». Su tono era seco, sus ojos, alerta. «Adelante», dijo Alma sin miedo. Margaret cerró la puerta. «Hay rumores, cosas que pueden arruinar esta boda. Y sería una lástima para Thomas. Y para ti. Sería terrible que algo tan hermoso terminara manchado por escándalos». Alma la miró, firme. ¿Se refiere a la herencia? Los ojos de Margaret se abrieron por un segundo. Un segundo que dijo más que 1000 palabras. «¿Así que es cierto?», murmuró Alma. «¿Usted lo sabía y por eso me odia tanto?». Margaret bajó la mirada. «Por primera vez. No es odio. Es miedo. Tú no entiendes lo que representa ser una Whitmore. Nosotros somos historia. Y yo también lo soy, Margaret.
Soy historia escrita con sangre, con esclavitud, con resistencia. Soy raíz profunda, aunque no esté en sus retratos. Margaret no respondió. Solo salió de la habitación y cerró la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Y en ese temblor, Alma sintió que algo dentro de la casa comenzaba a romperse. El gran día llegó, pero no trajo luz, trajo niebla. El cielo estaba nublado sobre la mansión Whitmore, como si el universo también contuviera el aliento. Los jardines relucían, adornados con rosas blancas y orquídeas importadas. Todo era lujo, todo era impecable, todo menos la verdad. Alma se miró al espejo vestida con el diseño que ella misma había elegido. No era blanco, era marfil profundo, con bordados de raíces doradas trepando por la cintura. Un símbolo. Su piel brillaba como noche recién mojada, su cabello en una corona de trenzas altas, con perlas negras escondidas como promesas. Entró a la capilla privada de los Whitmore, con la cabeza erguida, y todos la miraron, algunos con asombro, otros con desdén, pero nadie pudo ignorarla. Thomas estaba allí, nervioso, elegante. La esperaba con una sonrisa temblorosa, pero Alma ya no le pertenecía. El sacerdote apenas comenzó a hablar cuando un susurro recorrió los bancos. La madre de Thomas no estaba en su lugar. Margaret no había bajado. Estaba ausente. Justo cuando la ceremonia iba a continuar, la puerta se abrió, y allí estaba ella, vestida de gris, con un sobre en la mano y una mirada dura. «Perdón la interrupción», dijo con voz templada, «pero tengo algo que decir antes de que se cometa un grave error». Todos enmudecieron. Alma no se movió, pero por dentro hervía. «Esta unión es una farsa», dijo Margaret, dando un paso adelante. «No por el amor, sino por las intenciones ocultas». Levantó el sobre. «El testamento de Richard ha sido falsificado. Una herencia tan grande no puede ser entregada a alguien que apenas conocemos, solo porque ha sabido jugar bien sus cartas». Un murmullo surgió en la sala. Las palabras engaño, dinero, color se escucharon entre dientes, pero Alma no se inmutó. Se adelantó y con voz clara dijo: «¿Quiere leer el testamento en voz alta, señora Whitmore? ¿O prefiere que lo lea yo?» Margaret la fulminó con los ojos. «No tienes idea de dónde te has metido». «Usted tampoco», respondió Alma. Se acercó al altar, sacó de su bolso una copia sellada del documento, entregada por el abogado horas antes. Lo colocó sobre la mesa del sacerdote y con voz firme comenzó a leer. Cada palabra era un disparo elegante. Al llegar al final, hubo silencio. Uno profundo. Uno que no se atrevía a respirar. Y entonces Thomas habló. «¿Esto es cierto, madre?» Todo lo que Alma dijo. Margaret bajó la mirada. Por primera vez, sin una palabra. La ceremonia quedó suspendida. Y Alma se quitó el anillo. Lo dejó sobre el altar. «No necesito entrar a esta familia por obligación, ni por piedad, ni por dinero. Si voy a amar, será en libertad». Y salió, del brazo de su soledad, pero con la dignidad ardiendo en sus talones, mientras atrás todos seguían sentados, con las máscaras rotas a sus pies. La casa estaba muda. Margaret subió a su habitación sin pronunciar palabra. Las flores marchitas sobre la cómoda hablaban más que ella. Se sentó frente al espejo y por primera vez vio su reflejo con sinceridad. Ya no era la dama invencible. Era una mujer sola, envejecida, enfrentando el fantasma de lo que había enterrado. En el ala antigua de la mansión, donde nadie más iba, un cuadro esperaba. Era el retrato de Camille, la bisabuela escondida, la que había amado al primer Whitmore en secreto, la que había sido borrada de los libros, pero no de la sangre. Margaret se detuvo frente a él, y algo en sus ojos se quebró. «Siempre fuiste tú, la que llevaba la fuerza, la que yo quise ocultar, porque me enseñaron que tu piel era una amenaza». Sus palabras se ahogaban en el aire. «Alma es igual que tú, y por eso me dio miedo». Ese miedo era el que había guiado cada gesto, cada palabra venenosa, cada intento de control. La puerta crujió. Era Thomas, con la mirada rota. «¿Por qué, madre? ¿Por qué no pudiste simplemente dejarla ser?» Margaret se levantó. «Porque si ella entraba, yo tendría que mirarme. Y yo ya no sé quién soy sin la máscara». Thomas la miró con lástima. «Alma no te quitó nada, solo reveló lo que tú escondiste. Y ahora
Nos toca decidir qué hacer con eso. Esa noche Margaret hizo algo que nunca antes había hecho. Mandó colgar el retrato de Camille en la sala principal, sobre la chimenea, donde todos pudieran verla. Y debajo, un espacio vacío, reservado para otro retrato, porque, aunque Alma se había ido, su presencia aún ardía en las paredes. Y Margaret, por primera vez, entendió. La historia que se niega siempre vuelve, pero esta vez no como sombra, sino como fuego. Pasaron 2 meses, 2 meses de silencio, de titulares en revistas sociales, de especulaciones, pero también de sanación. Alma volvió a Atlanta, a su gente, a su barrio de esquinas cálidas, olor a comida hecha con paciencia, y voces que llamaban su nombre con ternura. Allí no era la prometida de un Whitmore. Allí era Alma Jean, la hija de Lucille, la hermana de Talle, la niña que corría descalza bajo la lluvia. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba escondiéndose del sol. Lo buscaba, lo abrazaba, y cada paso que daba, lo daba con raíz. Su madre la recibió sin preguntas. Solo la abrazó con ese amor que no exige explicaciones. «No te rompiste», dijo Lucille al mirarla. «Te sacaste el vidrio del pecho, y eso duele más que caer». Alma sonrió. «No sé si gané, pero no me perdí». Comenzó a trabajar en una organización local que ayudaba a jóvenes negras a prepararse para la universidad. Cada vez que una niña entraba, Alma la miraba con la verdad en los ojos. No permitas que nadie te haga sentir que tu piel es un problema, que vestir con cuidado. Un día, mientras daba una charla sobre autoestima y poder femenino, una niña se acercó tímida al final. «Señorita Alma, ¿usted fue la que casi se casó con ese hombre rico?» Ella respiró hondo. «Sí, pero más que eso, soy la que eligió no casarse para no traicionarse». Y ahí entendió su nueva misión. No era venganza, era legado. Tomó el apellido Whitmore, que legalmente podía usar, pero lo torció a su favor. Creó una fundación, Raíces Visibles, por Camille, por Alma, por todas. Margaret recibió la noticia por correo. Un folleto con la foto de Alma sonriendo rodeada de niñas de trenzas y ojos brillantes. Y por primera vez, no se sintió amenazada. Sintió algo más profundo. Gratitud y vergüenza, porque la historia de los Whitmore no estaría completa sin esa rama negra, antes oculta, ahora floreciendo. Una tarde de domingo, mientras Alma organizaba libros en la pequeña biblioteca comunitaria que había abierto, su celular sonó. El número era desconocido, pero el acento, inconfundible. «Alma, soy Margaret». El aire se volvió más pesado. El pasado tenía voz. «¿Qué desea?», preguntó Alma, sin agresividad, pero sin dulzura. «Hablar, no por ti, por mí». Alma guardó silencio. «Te fallé como mujer, como madre, como testigo de lo que fuiste capaz de soportar. Pensé que estaba protegiendo algo, y lo único que hice fue destruir». Alma respiró. «El dolor no se borra con disculpas, Margaret». «No lo espero. Solo quería decirte que si alguna vez decides volver, aunque sea como visitante, tu lugar en esta familia está abierto. Y tu retrato ya cuelga en la sala, al lado del de Camille». Alma se quedó callada. Por dentro, algo se movía. No era perdón, era reconocimiento. Y eso, a veces, es más raro y más necesario. Margaret continuó. «Thomas te escribe cartas cada semana. Las quema cuando no recibe respuesta. Pero sigue escribiendo. Él no me defendió cuando importaba. No, pero aprendió a hacerlo cuando ya era tarde. Y eso lo marcó. Colgaron sin acuerdos, sin abrazos, sin promesas. Pero Alma sintió algo nuevo. Una grieta abierta en una muralla vieja. Esa noche buscó en su escritorio la primera carta que Thomas le había enviado. La había guardado, sin leerla. La abrió. Solo decía: «Te vi tarde, pero te vi». Las lágrimas cayeron. No por él, sino por la Alma que necesitaba ser vista desde el principio. Y en ese llanto suave, Alma volvió a nacer. Ya no como prometida, no como heredera, sino como mujer completa. El otoño llegó temprano ese año. Las hojas caían como recuerdos sobre el suelo rojizo de Atlanta. Y cada paso de Alma sobre ellas era más firme, más consciente. Pero en su pecho, una pregunta insistía en arder. ¿Volver o cerrar el ciclo para siempre? Las cartas de Thomas seguían llegando. No pedían perdón, solo contaban. Historias pequeñas,
Cambios. Hoy colgué tu retrato al lado de Camille y nadie protestó. Margaret asiste a sesiones de memoria histórica con mujeres negras que sobrevivieron a la segregación. He dejado de heredar el silencio. Cada línea era una confesión, una herida abierta, una súplica sin exigencia. Pero Alma no respondía, hasta que un día su madre la miró mientras preparaban sopa de lentejas. «¿Qué vas a hacer, Alma?». Ella no respondió de inmediato. Las cebollas hervían. El vapor subía como un suspiro largo. «No sé, mamá. No sé si perdonar o dejar que se pudran con sus culpas». Lucille la miró con esa sabiduría que no se aprende en libros. «A veces el perdón no es para ellos. Es para que tú puedas caminar sin arrastrar esa sombra. Eso no quiere decir que vuelvas, solo que cierres la puerta sin dejarte un dedo adentro». Esa noche, Alma escribió una carta, con tinta azul, con el corazón aún herido pero no sangrando. «Thomas, vi tu alma, pero tú no supiste proteger la mía. No sé si algún día volveré a ese lugar, pero si lo hago, será como visitante de mi propia victoria. Gracias por mostrarme lo que no quiero repetir, y por amar, aunque no supiste cómo». Alma Jean la metió en un sobre dorado. La dejó en el buzón al amanecer, y mientras el sol subía por las calles estrechas, Alma sintió que algo, por fin, se liberaba. Ya no era la prometida escapando, era la autora de su propio cierre. Un año después, Alma volvió a poner un pie en la mansión Whitmore, pero esta vez no venía con flores en la mano. Venía con un micrófono. La Fundación Raíces Visibles había sido invitada a inaugurar una exposición de mujeres negras en la historia de la familia Whitmore. Un acto simbólico, un intento de reparación. Alma caminó por el mármol frío, pero no tembló. Margaret la esperaba en la entrada, vestida de gris, con menos perlas y más humildad en la espalda. «Gracias por venir», dijo. No hubo sonrisa, solo sinceridad. «Gracias por invitar a Camille», respondió Alma. El salón estaba lleno. Periodistas, activistas, miembros antiguos de la familia que ahora querían mostrarse aliados. Pero Alma no vino hasta aplaudirles. Vino a hablar. Subió al escenario y con voz firme, clara, empezó. «Esta casa me intentó borrar. No con gritos, con silencio, con sonrisas cortantes y vestidos impuestos, con palabras suaves que quemaban más que insultos». Los asistentes se removieron en sus asientos, pero ella no se detuvo. «Fui prometida, sí, pero también fui intrusa, sospechosa, amenaza. Y cuando decidí no casarme, muchos creyeron que había perdido». Hizo una pausa. «Pero no se pierde cuando una mujer negra elige su dignidad. Se gana vida. Y hoy estoy aquí, no como un símbolo, sino como una advertencia. No se puede heredar lo que uno no respeta». Aplausos lentos, luego fuertes. No por cortesía, sino por verdad. Alma bajó del escenario. Thomas la miró desde la segunda fila. Sus ojos tenían agua, pero no se acercó, no interrumpió. Sabía que esa noche, Alma no era suya, ni de nadie. Era de ella, completa. Y mientras se marchaba por el mismo pasillo que una vez recorrió vestida de silencio, ahora sus pasos sonaban como tambores de libertad. Pasaron 2 meses desde aquella exposición. La primavera despertaba los rincones dormidos del mundo, y hasta esa mansión, esa que una vez fue jaula de silencios, ahora olía a algo distinto. No a flores, sino a verdad. Alma volvió. No por invitación, no por nostalgia. Volvió por decisión. Margaret la recibió en la puerta sin collares, sin maquillaje, sin escudos. Sus manos estaban vacías, pero su mirada empezaba a estar llena de algo que nunca había mostrado: humildad. «Camille estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja, casi temblando. Alma no respondió, solo cruzó el umbral. La sala principal, aquella donde antes su presencia era incómoda, ahora tenía 2 retratos colgando del muro principal. Uno, el de Camille, la bisabuela silenciada, y al lado, otro, el de Alma, sentada con el rostro sereno, el mentón elevado y un vestido marfil bordado en oro, igual al que eligió el día que se negó a ser borrada. «Mandamos a pintarlo después de la exposición», dijo Margaret. «Es lo mínimo que podíamos hacer». Alma se acercó. Pasó los dedos sobre el marco con la calma de quien ha caminado siglos. «No es suficiente.
Pero es un comienzo. Margaret asintió con el peso de una culpa sin defensa. Thomas está en el jardín, dijo. Si quieres, puede verte. Alma dudó, pero caminó, porque las mujeres completas ya no le temen a los jardines donde antes se deshojaron. Allí estaba él, junto a la fuente antigua, donde los pájaros seguían bebiendo sin saber de corazones rotos. Se giró al verla. «¿Volviste?» «Volví entera». Thomas sonrió con una tristeza dulce. No pidió nada, porque sabía que ya no tenía derecho. «Te amé, Alma, pero te amé con miedo. Y yo me fui con coraje», respondió ella. El silencio fue tierno y doloroso, como todo lo que importa. «Gracias por no casarte conmigo», dijo él. «Gracias por enseñarme a no perderme», dijo ella. No hubo beso, ni promesa, solo un adiós limpio, sin cadenas. Esa noche, Alma se fue caminando, y al pasar una última vez por la sala de los retratos, susurró. «Llegamos, Camille. Llegamos completas». 2 años después, Alma Jean ya no era solo un nombre. Era una raíz que florecía en múltiples tierras. La Fundación Raíces Visibles creció hasta convertirse en faro. Universidades la citaban, niñas negras la imitaban, y mujeres mayores la bendecían en voz baja, como quien agradece a una nieta que corrigió el curso del río. En Atlanta, Alma abrió el Museo Camille, un espacio donde se recogían las historias de mujeres negras borradas de los árboles genealógicos blancos, pero imposibles de arrancar de la tierra. Cada sala del museo tenía el nombre de una mujer silenciada. Lucille, Camille, Alma, Dandara, Harriet. Un altar de las que sobrevivieron sin aplausos. El día de la inauguración, Margaret llegó sin anunciarse, sin chofer, sin arrogancia, solo con un bolso pequeño y los ojos mojados. «¿Puedo entrar?» «Puedes», respondió Alma. «Pero aquí entras como visitante». Margaret asintió. En la sala central, se detuvo ante una pared de tela negra, bordada con cientos de nombres en hilo dorado. «¿Qué es esto?» «Es nuestro duelo bordado. Cada punto es una herida, pero cada línea es una mujer que se negó a desaparecer». Margaret lloró en silencio. No pidió perdón, pero su presencia lo decía todo. Al final del evento, Alma subió al escenario, rodeada de madres, hijas, abuelas y niñas que la miraban como quien mira una puerta abierta, y habló. «Esta casa, este apellido, intentaron borrar mi historia, no con insultos, sino con palabras suaves, con vestidos impuestos, con miradas que decían, agradece que te dejamos entrar». Hizo una pausa. Su voz no tembló. «Pero no se puede heredar lo que no se honra, y no se honra lo que se niega». Alzó la vista. Los ojos de las niñas en primera fila brillaban como diamantes sin pulir. «Yo no fui elegida. Yo me elegí. Y hoy estoy aquí no como símbolo de inclusión, sino como testigo de lo que pasa cuando una mujer negra se convierte en su propia herencia». Ovación de pie, lágrimas, puños cerrados en el pecho. Alma bajó del escenario, pero antes de salir, dejó una frase escrita en la entrada del museo. «Las mujeres negras no somos sombras en los retratos de familias ricas. Somos la raíz que sostiene el techo, incluso cuando nadie lo ve». El día en que colgaron el retrato de Alma en la gran sala de los Whitmore, el cielo estaba despejado, como si el universo, por fin, aprobara lo que se estaba escribiendo. El retrato no fue colocado como adorno, fue colgado sobre la chimenea, justo encima del antiguo trono de Margaret, en el corazón de la casa, donde antes solo se colgaban apellidos blancos y silencios eternos, y al pie del marco, una placa dorada. Alma Jean Whitmore, no por matrimonio, sino por legado. Ella no estaba presente ese día. No hacía falta, porque su presencia ya vivía en las paredes, en los ojos de quienes entraban, y en el susurro firme de la historia que se negó a ser borrada. Margaret, ya mayor, caminaba lentamente por la casa. Ahora la llenaba con fotografías de Camille, documentos rescatados, cartas recuperadas, como si, poco a poco, se atreviera a desenterrar el alma de la familia. Thomas no volvió a casarse, no porque esperara a Alma, sino porque comprendió que aún estaba aprendiendo a amar sin miedo. Mientras tanto, Alma fundó 3 centros comunitarios más, y en cada uno colgó una copia de su retrato, pero en versiones distintas. Una con su cabello suelto, otra trenzado,
y una más con su madre Lucille a su lado. El mensaje era claro. Ninguna de nosotras llega sola, y ninguna será silenciada otra vez. Una tarde de verano, una niña llamada Samira, piel oscura, ojos brillantes, preguntó en voz alta en una charla: ¿qué se siente ser una mujer que venció a los ricos? Alma sonrió. No los vencí, solo les recordé que nunca fui inferior. Y luego añadió: ser mujer negra es escribir tu nombre sobre mármol, aunque intenten borrarlo con agua bendita y guantes blancos. La sala entera la ovacionó, pero Alma solo cerró los ojos un momento, y en su mente escuchó a Camille, a Lucille, a tantas otras, susurrándole: gracias, hija. Esa noche, Alma volvió a casa, preparó té, encendió una vela y abrió el viejo cuaderno donde escribía sus pensamientos más profundos. Escribió una última frase, con tinta azul y lágrimas dulces. Dijeron que no pertenecía a esa casa, pero ahora mi retrato cuelga en el marco dorado, sobre su fuego, con mi raíz y sin permiso. Y así se cerró el ciclo, con justicia, con memoria, con amor propio convertido en linaje. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, déjame una palabra abajo. Tía Grasa siempre está aquí, con historias para las almas que caminaron por el fuego y salieron brillando. Fin.